La gracia de Dios es totalmente gratuita. La gracia de Dios no tiene nada que ver absolutamente con nuestras obras, no tiene nada que ver con nuestro actuar, no tiene nada que ver con nuestros pecados. La gracia de Dios tiene que ver con que Él nos dio todo en Cristo Jesús. La gracia de Dios tiene que ver en que no hay ni un mérito que podamos lograr, que podamos alcanzar, que podamos establecer para merecernos cuando menos una pequeña bendición de Dios, sino que la gracia es que todo lo que podamos recibir de Dios va a ser por los méritos, la obra redentora perfecta de Cristo Jesús. Eso es la gracia. Y por gracia estamos completos en Jesucristo. Es decir, por gracia no hay nada que nos falte, no hay nada que Dios no nos haya dado, no hay nada para vivir una vida abundante, para vivir una vida, Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y que tengan vida en abundancia. No hay nada que Dios no nos haya dado ya en Cristo Jesús. Ahora, es muy importante poder entender esto, porque la Biblia es muy clara cuando habla que Dios no nos dará las bendiciones, Dios ya nos dio toda bendición en Cristo Jesús. Dice la palabra que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. No dice que seremos, dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Entonces, esto quita una duda, y la primera duda que quita es, ¿será la voluntad de Dios bendecirme? Pues bueno, si no fuera la voluntad de Dios, no nos hubiera bendecido. Sin embargo, dice que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Número uno, la voluntad de Dios está. Tal es el punto que ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Lo comentaba la vez pasada. ¿Por qué es importante la bendición espiritual? Porque todo lo que existe físicamente viene de lo espiritual. No importa si es la silla donde está sentado, no importa si es el piso, la casa, el mundo, dice la palabra que todo fue creado de lo que no se veía. Entonces, espiritualmente tú y yo tenemos todo, y espiritualmente es lo único que necesitamos, porque de lo espiritual viene lo natural. Entonces, antes de preguntarle, Señor, ¿me querrás sanar físicamente? Tú tienes que decir, Señor, gracias, porque en Cristo Jesús tú me sanaste físicamente hace más de 2000 años. En vez de decirle, Señor, ¿me querrás prosperar económicamente? Tú tienes que decirle, Señor, te doy gracias, porque hace más de 2000 años tú te empobreciste, para que con tu pobreza yo sea enriquecido. En vez de decirle, Señor, traerás paz a mi vida, tú tienes que decirle, Señor, gracias, porque hace más de 2000 años el castigo de mi paz fue sobre ti. Es decir, todo ya fue hecho. Cuando Jesús fue a la cruz y dijo, consumado es, significaba que toda obra, toda bendición, todo lo que tú y yo podríamos necesitar para vivir una vida en abundancia, fue proveído, fue conseguido por Cristo Jesús para nosotros, por gracia. Es importante esto porque tu conciencia, tu mente, tu carne, tus pensamientos te van a decir, no lo mereces. ¿Cómo fue que lo conseguiste? Si no lo merecías, no hiciste nada para merecerlo. Bueno, por y sobreabundante. Es muy importante entender esto porque nuestra conciencia siempre va a querer hacernos creer, eres culpable, no lo mereces. La conciencia dice eso, la verdad. No podemos ser guiados por nuestra conciencia. El mundo dice que seamos guiados por la conciencia. el mundo dice que la conciencia nos remuerde. Hay dichos de poetas, de gente muy preparada que dice que la conciencia del hombre es muy importante porque la conciencia no sabe saber lo que es bueno, lo que está mal. Eso es una mentira del diablo. Hay religiones que si la gente usa falda, su conciencia les acusa, se sienten mal, porque piensan que es pecado, perdón, si usan pantalón, piensan que es pecado usar pantalón
y la gente tiene que usar falda todo el tiempo. Y si una mujer se pone pantalón, su conciencia le acusa y la hace sentir culpable. Hay religiones, o en el cristianismo hay extremos incluso, donde si la gente ve televisión, su conciencia le acusa y se siente pecado, siente que acaba de pecar, porque fue enseñado con una doctrina donde televisión no podía ser vista. Hay extremos en el cristianismo donde la gente, si las mujeres no usan velo o si se maquillan, sienten que pecaron, porque su conciencia les acusa de pecado, aunque no sea pecado. Entonces, tú y yo no somos guiados por nuestra conciencia. La conciencia te dice qué es lo que piensa que está bien y qué es lo que piensa que está mal, de acuerdo a tu doctrina, de acuerdo a lo que te enseñaron tus papás, de acuerdo a lo que te enseñaron en la escuela. Tú y yo no somos guiados ni siquiera por nuestra conciencia. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y somos guiados por la palabra. Amén. Esto es bien importante. Cuando yo lo entendí, trajo libertad a mi vida. Porque de repente mi conciencia me hace sentir cosas que estaban mal. Y si te dejas, tu conciencia te empieza a hacer prisionero de la religiosidad. Te empieza a ser prisionero de la ley y no vives la libertad que hay en Cristo. Ahora, acuérdense que la libertad de Cristo no nos guía al pecado, la libertad de Cristo nos ayuda a salir del pecado para vivir una vida en abundancia. Inconscientemente, casi, casi. Pero cuando yo entendí esto, hubo libertad que vino a mi vida, porque Dios quiere que seas guiado por la palabra y que seas guiado por su Santo Espíritu. Esto es bien importante. La libertad de Dios siempre nos lleva a la santidad. La libertad de Dios, la no condenación, el saber que es por gracia, el saber que somos plenos en Cristo, el saber que todo ya lo recibimos en Cristo Jesús, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. El entender eso y el saber eso nos guía a una santidad real, no una santidad fingida, no una santidad insostenible, sino una santidad real, una santidad práctica, una santidad que te lleva a disfrutar de lo que Dios ha creado en este mundo para sus hijos y las bendiciones que Él nos ha entregado. Ahora, vamos a Efesios 1:3, por favor, para corroborarlo. Efesios 1, versículo 3. Es importante leerlo. Cuando tú y yo lo leemos, se confirma en nuestro corazón. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No dice que nos bendecirá, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Entonces, todo ya lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar de acuerdo, creerlo, aceptarlo, recibirlo. Yo te voy a decir algo. Tú en estos momentos estás sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, con toda bendición. Y no solamente eso, pero Dios también puso toda su bendición en ti, aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo podemos orar, oh Dios, sáname? Si Pedro 2:24 dice, por sus llagas fueron sanados. Isaías 53 dice lo mismo. Entonces, lo que les comentaba la vez pasada, ¿cómo te sentirías si tú le das un regalo a una persona? Y después de que se lo das, te dice, vamos a suponer que le regalas una Biblia y te dice, oye, ¿me puedes dar tu Biblia? Y tú te quedarías como que, oye, pues si te la acabo de dar, ¿cómo me estás pidiendo algo que ya te acabo de dar? Bueno, yo creo que aunque Dios no se confunde, porque Dios no se puede confundir, pero así de raro suena pedirle, Señor, sáname, porque Dios nos va a decir, pues yo ya te sané hace más de 2000 años. Cuando fuiste en la cruz, cuando Jesús fue a la cruz, toda la enfermedad tuya fue sobre él y por sus llagas fuiste sanado. Lo dice Pedro 2:24, no lo invento yo, lo dice la palabra. Por su llaga fuimos sanados, tiempo pasado. Ahora, mucha gente también ora, Señor, te pido que tu presencia no sea parte de mí como lo oraba el rey David. O mucha gente también ora, Señor, te pido que vengas. Pero ¿qué no dice la palabra? En Mateo 28:20. Si lo pueden buscar, Mateo 28, versículo 20.
dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, dice Jesús. Entonces, ¿cómo le puedo decir, Señor, ven, si Él dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Dice la palabra también, si me acompañan, a Hebreos 13:5. Hebreos 13, versículo 5. Dice la palabra, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, como hemos orado en el pasado, Señor, trae tu presencia. Y lo hemos cantado, Señor, ve que tu presencia venga. Si Dios dice, hey, yo nunca te he dejado, yo nunca te he abandonado, yo dije que nunca te desampararía y nunca te dejaría, ¿por qué me pides que venga? Y la pregunta es, ¿por qué Dios siempre está con nosotros? Por gracia. Porque no tenemos pecado, porque nuestros pecados Jesús se los llevó en la cruz. Dice la palabra que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Dice la palabra, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si yo me quito o alguien me quita mi playera, ya no la tengo. Jesús quitó el pecado, ya no lo tienes. Entonces, ¿por qué su Espíritu está contigo siempre? Porque no hay pecado en ti. Porque Dios se llevó nuestros pecados, dice la palabra, que Él llevó nuestros pecados en la cruz. Y no se llevó una copia y te dejó a ti una copia. Se llevó nuestros pecados en la cruz, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo oramos, Señor? No te vayas. ¿O cómo oramos, Señor? Ven. Si Él dijo, no te dejaré, nunca te desampararé. ¿Cómo oramos, Señor? Sáname. Si Él dijo, yo ya te sané hace más de 2000 años. Entonces, realmente, la vida cristiana no es una vida de alcanzar cosas, no es una vida de hacer méritos para alcanzar las bendiciones de Dios. La vida cristiana es una vida de cambiar nuestra mente, de cambiar el chip y saber quiénes somos en Cristo Jesús. No sé si esto está haciendo sentido. Y lo voy a repetir, la vida cristiana no es orar 5 horas para alcanzar la bendición de Dios. Quiero orar para saber quién soy en Cristo. Quiero orar para pasar tiempo con mi Padre amado. Y nuestra oración, en vez de pedir, va a ser una oración de dar gracias. Va a ser una oración de agradecimiento, de recibir. Va a ser una oración donde Dios te va a estar revelando, más que una oración de súplica. ¿Cómo le vas a suplicar a Dios que te dé algo que Él ya te dio? ¿Cómo le vas a suplicar a alguien que te dé un regalo que ya te dio? ¿Se oye ridículo? Bueno, pues muchas veces así sonamos. Una oración de fe es, Señor, gracias por lo que tú ya me has dado. Nuestros momentos de alabanza y de adoración van a ser más grandes, van a ser más largos, porque en vez de estar pidiendo y orando, porque muchas veces oramos y lo hemos hecho todos, y nos reunimos, ahora hay que juntar 5 personas, ahora que sean 10, ahora que sean 30, porque inconscientemente pensamos que entre más seamos, más convencemos a Dios. Pero dijo Jesús, a todo aquel que crea, al que cree, todo es posible. No dijo a los que creen, dijo al que cree todo es posible. Quiere decir que desde uno solo, que cambie su manera de pensar y que sepa que todo es de Él en Cristo Jesús, esa persona puede vivir la bendición que sea en Cristo Jesús. No necesitas que nadie crea contigo. Si tú eres el único que cree en tu casa, es suficiente para que Dios bendiga todo tu hogar. Jesús dijo aparte en Mateo 18:20, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ustedes. Ni siquiera dice, pídanme que vaya. Dice, yo voy a estar ahí. ¿Sí? Ahora, muchas veces le decimos, Señor, úngeme, que tu unción descienda sobre mí. Como oraban en el Antiguo Testamento, David oraba, Señor, que tu espíritu no sea parte de mí. Jesús no había muerto en la cruz, por eso él tenía que orar así. David no vivía bajo la gracia, David vivía bajo la ley. Y David tenía que orar, Señor, no apartes de mí tu espíritu. Si hoy viviéramos bajo la ley, tendríamos que orar igual. Pero también oramos, Señor, úngeme. Pero la Biblia dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres,
ahí Jesús lo está hablando. Pero primera de Juan 2:20, si me acompañan. Primera de Juan 2:20. Es bien importante que leas este versículo. Primera de Juan 2, versículo 20. Dice, pero vosotros tenéis la unción ¿de quién? Del Santo. Y conocéis todas las cosas. No dice que tienes la unción de un pastor. No dice que tienes la mitad de la unción de un pastor. Ni la doble porción de la unción de un pastor. Dice la Biblia, tú tienes la unción de Jesucristo. La unción del Santo. No le pidas, Señor, úngeme. Tú estás ungido y no con cualquier unción. Con la máxima unción tienes la unción de Jesús. ¿Cuándo te ungió? Hace más de 2000 años. Es que para Dios no hay tiempo. Dios no vive en el tiempo. Él te pudo sanar hace más de 2000 años. Él perdonó pecados que ni siquiera has cometido, los borró. Ni siquiera los has cometido y ya los borró. ¿Por qué? Porque Dios no está en el tiempo. ¿Cuándo te ungió? Primera de Juan 2:20 dice que tenemos la unción del Santo de Jesús. ¿Cuándo te ungió? Hace más de 2000 años. Tú no eres más que el pastor que predica. Tú no tienes una unción menos que el pastor que predica. Tú tienes igual que el pastor que predica, igual que el recién creyente, la unción de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace la diferencia de cuánta unción usamos? En nuestro conocimiento. ¿Qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros? La vida cristiana, les vuelvo a repetir, no es una vida de lograr cosas, es una vida de entender quiénes somos en Cristo, lo que Él logró por nosotros y qué ya nos dio hace más de 2000 años. Es bien importante. Segunda de Corintios 1:21, si me acompañan. Segunda de Corintios 1, versículo 21. Dice la palabra. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Él ya nos ungió. Sí. Ahora, dice la palabra, si me acompañan, por favor. Oseas 4:6, no lo busques. Oseas 4, versículo 6, dice la palabra. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dice que le faltó lograr cosas. No dice que le faltó santidad. La santidad es un regalo también. La santidad no se puede obtener, no la puedes alcanzar. La santidad se recibe. En cualquier momento de tu vida la santidad se recibe, más bien, tampoco se recibe. Ya la recibimos y se cree que ya la recibimos. La santidad se cree, soy santo en Cristo Jesús. Sí. Dice, pero mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La vida cristiana es una vida de entender quiénes somos en Cristo Jesús. Acompáñenme ahora sí, por favor, a Efesios 1:15. Efesios 1, versículo 15. Cuando vemos una persona rebelde, o que decimos que es rebelde, yo antes veía una persona que es rebelde y yo decía, mira esta persona cómo se porta mal. Esta persona es una persona rebelde, es una persona que no quiere vivir en santidad. Ahora ya pienso completamente diferente de ellos. Y ya no pienso, ay, es una persona rebelde, no quiere agradar a Dios, no quiere seguir a Dios. ¿Sabes qué es lo que pienso ahora? Pienso, es una persona que no sabe quién es en Cristo Jesús. Es una persona que no ha entendido quién es en Cristo Jesús. Vemos señoritas que andan con cualquier muchacho que hasta las perjudica. Pero no tenemos que decir es una mujer rebelde o es una muchacha rebelde. Tenemos que decir es una muchacha que no sabe quién es en Cristo. Si supiera lo que Jesús ya le dio, se valoraría como quien es realmente y obtendría a un esposo que valga y que sepa que vale lo mismo que vale ella. No sé si me estoy explicando. Cuando una persona anda en drogas, es una persona
que no entiende quién es en Cristo Jesús y que Dios ya le ha dado todo para disfrutar la vida en abundancia. Cuando vemos que una persona anda con amistades que en vez de bendecirlo lo destruyen, es una persona que no ha entendido que Jesús ya le consiguió amistades que realmente le van a hacer disfrutar la vida, que le van a ayudar a pasar la vida en los momentos difíciles y que son amistades que realmente se disfrutan. No hay rebeldía, hay falta de conocimiento quiénes somos en Cristo Jesús. Y todos podemos pasar por esto en momentos de nuestra vida. Todos pasamos por momentos, por eso nos reunimos en reuniones como esta, porque los problemas de la vida, del día a día, hace que se nos olvide quiénes somos. Hace que quitemos los ojos de lo que Jesucristo ya consiguió para nosotros. Pero cuando escuchamos palabras como estas, volvemos otra vez en sí y decimos, es cierto, me estoy preocupando de Diokis. Ya estoy sano, ya estoy bendecido, ya estoy próspero. Dios está conmigo todo el tiempo. El que me cuida no se duerme, el que me protege no se cansa. Mi suerte está en las manos de Dios, los dados ya fueron tirados y salieron a mi favor. Soy victorioso, soy más que vencedor. Estoy sentado en lugares celestiales en Cristo. No sé si me estoy explicando. Por eso es importante entender esto. Ahora, les comenté que buscáramos Efesios 1:15. Dice, quiero leer desde el 13. Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice Pablo, no ceso de dar gracias. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Dar gracias. Muchas veces en nuestras oraciones no damos gracias, nos le pasamos pidiendo. Pero alguien que da gracias es una persona que sabe que ya lo tiene todo en Cristo Jesús. Es una persona que realmente cree que ha sido bendecida con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Dice, no ceso de dar gracias, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjate para lo que Pablo pedía. No pedía que para que fueran sanos, no pedía para ese tipo de cosas. Pablo decía, pido para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, para que conozcan más de Dios. ¿Cómo? Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El interés de Pablo es que entendieran, que supieran, más que lograran cosas y que recibieran cosas. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Es decir, Pablo está diciendo, yo quiero que sepan la esperanza que tienen en Cristo Jesús. El futuro de tu vida es un futuro brillante. Lamentablemente la religión nos ha enseñado que este mundo venimos a sufrir y cuando nos muramos y vayamos al cielo va a estar padrísimo, pero aquí va a estar muy mal. Aquí va a estar de sufrimiento, por no decir otra palabra. Pero la realidad de las cosas, Pablo aquí está diciendo, quiero que sepan la esperanza a lo que han sido llamados. Tu futuro es brillante aquí en la tierra. Cuando Dios creó a Adán, Dios no lo creó en el cielo y dijo, ay, es que en la tierra va a sufrir mucho Adán, lo voy a crear en el cielo para que disfrute. Dios creó a Adán en la tierra para que señoreara la tierra, para que disfrutara la tierra. Dios no te quiere en el cielo, Dios te quiere aquí disfrutando la tierra. Dios no quiere que seas vencedor. Es más, ya eres vencedor en Cristo, no vas a ser vencedor cuando vayas al cielo, ya eres vencedor ahorita. Te voy a decir algo que hoy leí, que cambió mi manera de ver las cosas de una forma muy, muy grande y espero que también lo sea para ti. Te voy a decir algo. Cuando estemos en la presencia del Señor en el cielo, no vas a ser merecedor de más cosas de las que eres ahorita.
Cuando estés en la presencia de Dios, si es que no viene antes por nosotros. Pero independientemente si viene antes por nosotros o llegamos a una larga vida y nos vamos con el Señor al cielo, tú y yo vamos a llegar y nos vamos a dar cuenta que la sanidad nos pertenecía tanto en ese momento como ahorita. Que la felicidad somos tan dignos ahorita de tenerla como, si está, como en el cielo. El Señor va a secar nuestras lágrimas, porque no son lágrimas que vamos a estar llorando. Dice la palabra que va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos cuando estemos con Él. Van a ser lágrimas donde vamos a decir, todo era mío desde la tierra. Todo lo que es mío aquí en el cielo era mío desde la tierra. Te voy a decir por qué. Porque en el cielo vas a vivir en el nombre de Jesús, igual que vives en la tierra ahorita en el nombre de Jesús. En el cielo vas a tener la gloria de Dios. Ahorita ya tienes la gloria de Dios. En el cielo vas a tener la unción de Cristo. Ya tienes la unción de Cristo. En el cielo vas a tener al Espíritu Santo. Ya tienes al Espíritu Santo aquí. Todo lo que vas a obtener en el cielo ya es tuyo aquí en la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Soñar a lo grande. Irnos a lo grande. Porque te lo digo, en el cielo no vas a tener nada más que lo que tienes aquí en la tierra. Amén. Entonces, sueñe grande, lucha por lo grande. En el cielo no te vas a sentir culpable de nada. ¿Sabes qué? Aquí tampoco tienes que sentirte culpable de nada, porque no hay condenación al que está en Cristo Jesús. En el cielo no va a haber enfermedad. En el cielo no va a haber enfermedad. Bueno, Jesús ya llevó también aquí en la tierra todas nuestras enfermedades en la cruz. Ahora sigue diciendo, versículo 19, dice, ¿y cuál es la supereminente? Perdón, vamos a acabar de leer el versículo 18, porque no lo acabé, solamente dije una parte. Vamos a acabar de leer el versículo 18 porque no lo acabé, solamente leí una parte. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles, fíjate, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tu herencia es gloriosa. Y Pablo está orando diciendo, le pido a Dios que entiendas todo lo que ya consiguió para ti en la cruz del Calvario. ¿Cuál es tu herencia? Fíjate, no la herencia que vas a tener, la herencia que ya tienes. Entonces Pablo lo que decía es, oro, porque comprendas todo lo que ya es tuyo ahorita, la gloriosa herencia que tienes en Cristo Jesús. Esa gloriosa herencia es la que consiguió Jesucristo en la cruz hace más de 2000 años. Versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? O sea, no dice, ¿y cuál es el podercillo que Dios tiene para con ustedes? Ni cuál es el poder que Dios tiene para con ustedes. Dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder? Así un combo de poder que Dios tiene para con nosotros, en favor de nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El poder que Dios tiene a favor tuyo es supereminentemente grande, pero no lo entendemos, no lo vemos. Pablo decía, oro para que sepas cuál es su poder. La esperanza que tienes, tu futuro es grande y la herencia que tienes es gloriosa. Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en las alturas, en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y sobre todo de nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Diciendo, tienes el poder de Cristo, tienes la autoridad de Cristo, tienes el señorío de Cristo, sobre todo nombre que se nombra. Di un nombre de una enfermedad, tienes autoridad, tienes el poder. Sobre un problema llamado pobreza, está sentado sobre todo en este siglo, en el siglo que viene.
Con eso termino. Nuestro tiempo de leer la palabra debe ser un tiempo de saber quiénes somos en Jesucristo. Por eso se llama testamento, porque es una herencia que ya fue entregada, es una herencia que ya fue dada, ya fue heredada. Por eso se llama testamento. Dice la palabra, todas las promesas de Dios en Jesucristo son sí, son amén. No dice que van a ser, dice ya son, sí, son amén. Cuando entiendes esto, empiezas a leer la palabra y empiezas a decir, la quiero leer porque quiero entender quién soy en Cristo. No quiero leerla para lograr cosas. No quiero leerla para portarme mejor. Quiero leerla para saber quién soy, para saber quién soy sentado en lugares celestiales, para saber la gloria que tengo, para saber el poder que tengo, para saber el valor que tengo, la herencia que tengo. Cuando lo entendemos, pues el pecado nos deja llamar la atención. Cuando lo entendemos, la tristeza deja de apoderarse de nosotros. La desesperación deja de apoderarse de nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos lo que es nuestro y el poder que tiene aquel que está con nosotros, que es Dios, para que lo podamos vivir. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que tenemos toda bendición en Cristo Jesús. La paz está dentro de nosotros. La sanidad está dentro de nosotros. El gozo está en nosotros. Tenemos el poder de Cristo. Tenemos la autoridad de Cristo. Sobre todo nombre. Gracias porque tú ya lo hiciste en la cruz del Calvario. Yo no sé por qué situación estás pasando, pero menciónala ahí donde estás. Di gracias, Señor, porque tú ya quitaste todo pecado en el pasado. Gracias, Señor, porque tú ya quitaste de mí toda enfermedad hace más de 2000 años. Tú ya quitaste toda pobreza de mí, toda depresión. Tú ya trajiste toda paz, todo gozo, toda prosperidad, toda protección, toda larga vida. Ya fui bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Gracias, descansamos porque no hay nada que hacer, solo recibir y creer. En el nombre de Cristo Jesús. Dios está trayendo paz, está haciendo que sientas paz, que ya tienes, pero Dios está haciendo que sientas la paz, que aún tus emociones, tus sentimientos se alineen a la realidad, a la verdad que es tu espíritu. Gracias, Dios, estás trayendo paz, estás haciendo que sintamos esa fe que ya tenemos también, pero que se manifieste en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. En el nombre de Jesús. Amén.